Escuchábamos a los Beatles cantando Cuando tenga 64 años. Este tema se habrá compuesto a mediados de la década del 60 y parecía una edad longeva, 64. Hoy una persona de 64 hasta le dicen, bueno, sos joven todavía, ¿no? Aunque para los parámetros, bueno, de la Organización Mundial de la Salud, de las Naciones Unidas, ya es la tercera edad. Vamos a comentar quiénes son nuestros invitados hoy. El rector de la Universidad Católica Argentina, el doctor Miguel Ángel Schiavone. Bienvenido, doctor. ¿Qué tal? Quien es médico y se ha especializado y doctorado en salud pública. Ha sido subdirector del Hospital Fernández y subsecretario de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. También decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la UCA. El doctor Néstor Rosselli, doctor en Psicología por la Universidad Católica de Lovaina, investigador principal del CONICET, director del Centro de Investigaciones Psicológicas y Psicopedagógicas de la UCA. Se ha especializado en Psicología de la Educación, el tema del aprendizaje colaborativo. Y el doctor Francisco Díez, doctor en Filosofía, también técnico en Periodismo, así que bueno, vos sabés de esto, investigador adjunto del CONICET, profesor en la Facultad de Filosofía y Letras de la UCA, también en la UBA. Trabaja en la especialidad de hermenéutica y fenomenología y estudia el pensamiento del filósofo alemán Gadamer, que curiosamente un filósofo muy longevo, vivió, ¿no? 102 años. Nació en 1900, falleció en el 2002. Entonces, bueno, en este contexto de aumento de la expectativa de vida, hoy la media mundial o para el año 2015 era de 71,4 años. ¿No? Y se espera que esa expectativa de vida, esperanza de vida, vaya aumentando, si bien hay diferencias obviamente entre los continentes y entre si se trata de un país desarrollado o no. Y por otro lado el tema también de el crecimiento exponencial de la población mundial, en el que el porcentaje de los adultos mayores cada vez es mayor. En ese contexto la UCA propone como proyecto de investigación institucional la cuestión del envejecimiento. Doctor Schiavone, ¿quiere comentarnos de qué se trata este proyecto? Bueno, en primera instancia, gracias por la invitación. Por favor. Segundo elemento, felicitar al vicerrectorado y a vos en la conducción de este programa. Bueno, resuelve o complementa un rol fundamental de la universidad, que no es solamente la generación de saberes y conocimientos, sino la transmisión de esos saberes. Y cuando hablamos de transmisión también hablamos de compartir saberes, ¿no? Que creo que es algo, un espíritu de generosidad del cuerpo académico, poder compartir y transmitir el saber. Así que muchas gracias y felicitaciones. Gracias. Con respecto al tema del envejecimiento poblacional, creemos que es un tema, no es un problema, no lo deberíamos ver como un problema, porque bienvenido sea tener más años de vida, pero es un tema de actualidad, es un tema por el cual están atravesando distintos países de la transición demográfica y también una transición epidemiológica. Porque este cambio en las expectativas o esperanza de vida al nacer también se acompaña de una transición, un cambio en el perfil epidemiológico de las comunidades, y esto nos debe hacer reflexionar en distintos puntos de vista. Por un lado, el aspecto económico, ya que esta nueva población requiere más o demanda más servicios médicos seguramente, pero también demanda más servicios sociales, jubilatorios y pensiones. Y esto hay que también ver cómo lo vamos a afrontar o cómo lo vamos a resolver. También esta nueva población genera nuevos hábitos, nuevas culturas, nuevas formas de interacción que también hay que considerar. Y este aumento de esperanza de vida al nacer también nos genera un grave problema que visibiliza fuertemente las inequidades del mundo. Mientras que en algunos países la esperanza de nacer supera los 78 años, en otros países no llega a los 55. Quiere decir que hay grupos poblacionales que por haber nacido en un determinado lugar tienen derecho a vivir 30 años más que otro grupo de personas. Y estas injusticias sociales que hoy por hoy se visibilizan fuertemente a través de estos medios de comunicación, prensa y demás, requieren de la mirada atenta de aquellos que consideramos la dignidad del ser humano y el derecho del ser humano a vivir con dignidad más años de vida. Estos 70 y pico de años de esperanza de vida al nacer
con estas inequidades entre los países y con estas inequidades dentro de cada país, nos deberían hacer reflexionar de cómo llegamos a esta situación. O sea, el primer granito de la transición demográfica que hizo que la gente viviera más fue un hito muy sencillo, que fue el acceso a la alimentación. O sea, la revolución en cuanto a la agricultura. Este fue el primer granito que hizo que la gente viviera más años. El segundo granito fue la revolución bacteriológica, el descubrimiento de que la bacteria era responsable de algunas enfermedades, y atrás de la revolución bacteriológica o revolución epidemiológica, el descubrimiento de los antibióticos. Y esto hizo que avanzáramos otro casillero más en la esperanza de nacer. Mejor alimentación, descubrimiento de la bacteria. Juntamente con la revolución epidemiológica, tenemos lo que es la revolución social. Estamos hablando de la era industrial o postindustrial, en donde se encontraron otros determinantes, aparte de la bacteria, como condicionantes del proceso de la enfermedad y del aumento de la esperanza de nacer, que es agua potable, vivienda digna, eliminación discreta, roedores y vectores y demás. Se trabajó sobre todo eso. Entonces, algunos países atravesaron ya la barrera de comer, también atravesaron la barrera de la bacteria, también atravesaron la barrera de la vivienda, el agua potable y demás. ¿Y qué hizo que esta esperanza de nacer siguiera aumentando? La tercera o cuarta gran revolución, que es la revolución tecnológica. Hoy por hoy, los nuevos medicamentos, las nuevas técnicas de diagnóstico y terapéutica hacen que la población sobrepase los umbrales que teníamos en el siglo pasado. Y esto bienvenido sea, porque cuanto más años de vida tenga la población, cuanto más salud tenga la población, mejor. Ahora el tema, todas las complicaciones y elementos que van alrededor de esto hacen de que este sea un tema, no un problema, un tema a ser considerado, interdisciplinariamente, como vamos a ver en esta mesa. Psicología, por ejemplo, ha desarrollado un proyecto desde el CIP, un programa de alguna manera, para poder empezar a dar respuesta o pensar estos temas. ¿Quiere comentarnos, doctor Rosselli? Bueno, sí. A ver, yo diría que el tema envejecimiento, o sea, alargamiento de la esperanza de vida, pasó a ser en psicología un tema central, porque el vivir más no implica simplemente prolongar la vida biológica, implica calidad de vida. Y ahí la psicología tiene mucho que decir, porque en personas longevas, uno de los problemas que se plantea es las relaciones con el medio social, las relaciones con el medio familiar, todo aquello que hace que la persona, además de vivir biológicamente, pueda sentir satisfacción, pueda sentir felicidad. Entonces, lo que tratamos de hacer nosotros dentro del CIP es desarrollar proyectos en los múltiples aspectos que están ligados a la calidad de vida de personas mayores. Aspectos que tienen que ver con con la cognición, es decir, con las funciones cognitivas, preservar las funciones cognitivas en el mejor estado posible, con el aspecto afectivo, o sea, tratar de vivir con optimismo, de vivir en un marco de buenas relaciones con el medio familiar y social. Y después, bueno, el aspecto social, que implica no solo que la persona no se aísle y viva integrado, sino que el resto de la sociedad no lo sienta como un estamento que, bueno, descartable, diríamos así. O sea que hay múltiples aristas en los que la psicología tiene mucho que decir. Y lo que nosotros hacemos en el CIP es desmenuzar estos aspectos y crear microproyectos para profundizar cada uno de estos aspectos. ¿Qué importancia tiene la cuestión de la longevidad o el envejecimiento, la tercera edad, en la agenda pública actualmente? ¿Cómo lo ven?
¿Qué importancia tiene para las políticas públicas? Depende de cada gobierno, depende de los gobernantes de cada país. Hay un tema fundamental que se llama política demográfica. Y yo me pregunto, ¿cuál es la política demográfica de la Argentina? ¿Queremos muchos habitantes o pocos habitantes? ¿Los queremos dispersos en todo el territorio o los queremos concentrados en las grandes ciudades? ¿Los queremos jóvenes o los queremos viejos? ¿Cuál es la política demográfica? Si alguien me lo explica sobre este elemento fundamental de la vida de un país, que es el ser humano, ¿cuántos seres humanos queremos, ¿no? Y después viene de qué calidad lo queremos. Recién ahí vamos a poder pensar en un país en serio. Yo creo que nuestro país no tiene una política demográfica y de hecho es muy preocupante esto, porque estamos atravesando la barrera de lo que se llama el bonus demográfico. Estamos llegando al límite del valor de reposición de la población, que es 2.1 hijos por mujer. Estamos en el límite, yendo para abajo. La proporción de población anciana está creciendo fuertemente, y por otro lado tenemos políticas tendientes al control de la natalidad, a la reducción de la población, que va a ser la que va a sustentar esta población infanto-juvenil, es la que va a sustentar a esta población anciana. Y por otro lado, cuando vemos los datos del Observatorio de la Edad Social, encontramos que esta poca población juvenil, el 50% se encuentra por debajo de la línea de pobreza. ¿Cómo va a ser? ¿Qué empleo sustentable va a encontrar esta población para solventar a esta otra? Yo digo esta otra, estamos hablando de radio, no de televisión, ¿no? Y estoy haciendo gestos con las manos, pero creo que el que me está escuchando debe entender, O sea, ¿cómo vamos a hacer que este pequeño grupo poblacional infanto-juvenil sustente una población anciana creciente? ¿Tá? Esto no está claro. Y tampoco está claro un montón de aspectos económicos que va a haber detrás de todo esto, porque los hábitos de consumo de la población envejecida van a ser totalmente distintos. Ellos ya no van a tener que comprar departamentos porque ya tienen su casa. Ellos ya no van a cambiar el coche, seguramente, ¿está? Y cada vez van a hacer más. Ellos ya no van a usar saco y corbata, ni tampoco van a usar jeans, seguramente. Poca ropa deportiva van a utilizar, sus hábitos van a ser distintos, y entonces también hay que pensar en el consumo de esta población, ¿no? O sea, cómo las empresas se van a adaptar a los hábitos de esta población. Creo que no hay claras políticas públicas en este sentido, ¿tá? Y en el sector salud más todavía, ¿no? O sea, lo que estamos pensando es cómo vamos a restringir el acceso a los medicamentos, de qué forma podemos cortarle la mano al médico para que no prescriba. Lamentablemente creo que nos falta mucho, y por eso impulsamos el tema de la investigación en cuanto al envejecimiento poblacional. Queremos más años de vida, queremos mejor calidad de vida, y queremos que esta mejor calidad de vida sea sustentable. Lamentablemente creo que nos faltan estas políticas demográficas. Doctor Rosselli, sí. Usted trabaja en el tema de me parece que tiene que ver con lo que decía el doctor Schiavone, de la relación intergeneracional, ¿no? Se pone en juego con esta cuestión de la población que crece. Sí. Bueno, el tema no es solamente resolver ese problema que aludía el colega de que hay más gente que vive más y cada vez hay un control de natalidad, sobre todo en clase media y clase alta, que hace que haya menos generación joven. Este es un problema que en Europa es candente, porque como bien decía el doctor, desde el punto de vista prospectivo no cierra, es una ecuación que no cierra. Pero además de ese problema concreto, que yo diría que es económico básicamente, está el problema de que vivir comunitariamente no quiere decir vivir en nichos etarios separados. Los jóvenes por un lado, los adultos por otros, los viejos por otros. Ese también es otra tendencia, yo diría, negativa que se opera en las sociedades, que
en vez de plantear espacios de integración entre todos los que comparten una vida en común, genera nichos, yo diría, de consumo, de hábitos, de cultura, que finalmente separan a la gente. Eso también yo creo que es sumamente importante, porque no se trata de tener gente que viva más, sino tener gente que coparticipe activamente de la vida social. Y acá, si me permite, sí, bueno, quería simplemente aludir a ciertos mitos o ciertos, yo diría, estereotipos que existen en torno a la vejez, que realmente hay que combatirlos. Una es esa idea de que es una población etaria que constituye una especie de entelequia aparte de lo que son los otros, el ciclo vital normal, el ciclo vital completo. Yo suelo decir de que en realidad uno envejece desde que nace. Esa idea que en psicología estuvo o está incluso muy arraigada, que el desarrollo es el crecimiento infantil, la adolescencia, y luego, cuando se llega a la adultez, termina, es falso, es una concepción ideológica, porque el desarrollo es un devenir temporal desde que uno nace hasta que uno muere. Y eso quiere decir que en todas las edades de la vida hay cambios, hay cosas que se pierden y cosas que se adquieren. Entonces, esa idea de compartimentalizar las edades y separarlas y creer que el ciclo evolutivo es la primera fase del desarrollo y luego todo terminó, es una concepción ideológica. ¿A qué voy? Que lo que tenemos que acostumbrarnos, ya hablando de personas adultas mayores, es de que hay una serie de modificaciones desde el punto de vista cognitivo, afectivo y social que son, sí, propias, diríamos, de esa determinada fase del ciclo vital, pero que no implica caducidad o deterioro o pérdida, implica a la vez adquisición y desarrollo de otras cosas tremendamente positivas, de manera de que tenemos que acostumbrarnos a desechar esa idea de que adultez mayor es decrepitud final, e incluso acá, como decía el colega filósofo, muerte, porque, a ver, la muerte es una concepción que tiene que ver con reconocer la finitud del ser humano. O sea, esa creencia de que cuando se es joven se es inmortal es una concepción ideológica. En realidad, la muerte tiene que ver con la idea de que nuestra vida en este espacio que nos toca vivir supone que no va a ser eterna. Y eso tiene mucho que ver con el sentido que damos a nuestra existencia. Y ese sentido que damos a nuestra existencia no lo tiene que hacer solamente la persona, el adulto mayor. En realidad lo tiene que tener toda persona, hasta para los códigos éticos, sus proyectos que va generando, incluso cuando es adolescente, adulto, joven, adulto. De manera de que yo insisto sobre esa idea de desarmar esa, yo diría, estructura ideológica con la que se pretende en una sociedad mercantilista, hedonista, donde lo que cuenta es la rentabilidad económica de lo que las personas hacen, y acostumbrarnos a ver filosóficamente al ser humano desde otra concepción. Se entiende que implica, ahí sí, asumir que nosotros tenemos, diríamos, un proyecto de vida que hacer,
y que nuestro paso, digamos, en esta existencia debe ser precisamente algo que tenga sentido y no que sea simplemente un pasaje donde nos ocupamos de cosas que son superfluas, que son pseudovalores y que finalmente, diríamos, nos quitan la posibilidad de dar sentido y riqueza a nuestra existencia, a todas las edades. No sé si fui claro. Lo que pasa es que en todas las edades está esa posibilidad de, digamos, porque eso implica como un gran nivel de reflexión, ¿no? De autorreflexión, de pensamiento sobre uno mismo. ¿Se puede alcanzar en todas las edades eso? Bueno, a ver, ahí depende del contexto en la que la persona esté viviendo. Obviamente que para el joven, diríamos, que está sujeto a todo un mercantilismo de oferta, de cosas que puede hacer, comprar y demás, diríamos, está menos al alcance, pero no porque psicológicamente no pueda tener autorreflexión. Está más distraído, digamos. Está más distraído porque en una sociedad de consumo es el principal cliente, ¿se entiende? O los adultos mayores, porque No. los adultos mayores también tienen más capacidad de pago. Bueno. Digo, el adulto mayor, digamos, no jubilado, por ejemplo, todavía está activo desde el punto de vista económico. Sí, pero, a ver, el mercantilismo consumista apunta generalmente a núcleos etarios que no son los mayores. Y los mayores lo que tienen, eso sí, producto de una experiencia acumulada, es ya sí un hábito de resistir a toda esa especie de estimulación externa y de pensar un poco internamente en términos de autorreflexión. Pero no quiere decir que no tengan que no tenerla los jóvenes o los adultos. Yo creo que hay que distinguir entre las cosas que son sine qua non, producto de la existencia humana, y aquellas que son absolutamente artificiales y creadas por determinada condición social y cultural de la época en la que se vive. Eso no es existencial, ¿se entiende? Eso es directamente, a ver, ofertas que pueden ser criticadas y que pueden ser modificadas. Tengo dos pedidos de palabra. Francisco Díez, primero. Sí, no, pensaba justamente que la estructura de esa ideología es en realidad una suerte de síntesis entre acción y trabajo. O sea, pensar la acción como trabajo. Y el chico en realidad, el joven, tiene esa reflexión, ese momento de reflexión, que es cuando elige una carrera. Cuán consciente o cuán reflexivo es en ese momento, es en perspectiva de la vida que va a llevar. Porque es esa acción durante el tiempo vital activo que tenga para la sociedad, que puede extenderse en tanto se extiende la edad, pero ese momento de decisión reflexiva el alumno lo tiene, cuando tiene que elegir lo que va a hacer por el resto de su vida. Lo que me parece que sí hay una confusión es que el concepto de acción no se agota en el de trabajo. Entonces, ¿cómo hacer una acción con sentido? ¿Y cómo puede alguien, siendo jubilado, tener una vida activa con sentido sin trabajar? Porque el sentido no necesariamente, y todos creo que lo saben, sobre todo los jóvenes, el sentido y la actividad laboral y el sentido no van juntos, en la mayoría de los trabajar, casos. digamos, con el trabajo formal, Sí. el que es... Por ejemplo, la diferencia gente, sí, entre claro. quien elige por vocación algo Sí. y quien encuentra un trabajo y tiene que trabajar de eso. Uh-huh. Evidentemente, muchas veces se da esa dicotomía, incluso habiendo estudiado lo que cada uno quiso como vocación, no siempre el trabajo es un momento de actividad realizante. Entonces siempre hay una decisión ahí enfrente a la cual el joven se replantea su vida laboral y reflexiona más tarde, digamos, o más temprano. Doctor Schiavone. Frente al humanismo o la filosofía, estos conceptos son ideales y yo los comparto. Lamentablemente una sociedad capitalista nos ha invadido y nos ha deteriorado un montón de estos valores, ¿no? Todas estas cosas estaban presentes y las perdimos. El anciano estaba integrado a la familia, estaba integrado a la casa, formaba parte de la mesa, se vinculaba con los nietos,
hasta que en algún momento esta sociedad capitalista vio que producía poco. Como produce poco también el niño o el recién nacido. Necesitamos una población económicamente activa, productiva, generadora de trabajo y que consuma. Fíjense que habitualmente, ¿qué es lo que están pensando los economistas? ¿Cómo aumentar el consumo? ¿Tá? ¿El consumo de qué? ¿Qué cosas necesitamos nosotros consumir para ser felices? ¿Cuántos más autos necesitamos? ¿Qué modelo de auto necesitamos para desplazarnos de un lugar a otro, más que desplazarnos? En esta sociedad de consumo, producción y capitalismo, los dos extremos de la vida no nos sirven, o no le sirven a esa sociedad, porque producen poco, son, diríamos, casi una población pobre. Pobreza deriva de pauperis, que produce poco, y si produce poco es descartable. Es descartable aquel otro de la edad anciana y es descartable el niño también. Entonces, creo que para mantener los valores de nuestra sociedad occidental y cristiana hay que preservar fuertemente la familia. Todo lo que vaya o atente en contra de la familia, atenta en el fondo frente a los valores de los cuales nosotros nacimos, crecimos y nos desarrollamos en una sociedad mucho más justa, donde el anciano tenía un lugar en la mesa. Hoy por hoy se espera ponerlo rápidamente en el geriátrico para ocupar la habitación con algún otro miembro de la familia que no tiene casa. Bueno, también con Francisco y precisamente con el doctor Schiavone, respecto a la importancia de la actividad para el ser humano, a toda edad, porque hay entre los mitos y esos estereotipos que yo aludí antes, hay uno que es para mí fatal y que realmente es muy negativo, que es creer que la longevidad implica pasividad. O sea, amputación de la acción, amputación de cosas, de querer hacer cosas. Y el ser humano se realiza a través de acciones, de cosas que hace. Entonces, esa idea de que una persona tenga que estar retirada, sin hacer nada, amputándole proyectos de cosas que podría hacer, es lo que yo llamo una atribución de rol. O sea, no es algo que sea intrínseco a la condición etaria, es una condición social impuesta. Por eso es que yo creo que no tenemos que caer en la trampa de creer que la longevidad implica pasar de un estado de actividad a un estado de pasividad. Y lo voy a ejemplificar con el tema del deterioro cognitivo que nosotros estudiamos. Porque, obviamente, ¿qué es lo que uno constata? Que personas muy longevas tienen problemas que se suele llamar deterioro cognitivo, problemas de memoria, problemas de no recordar lugares, etcétera. Ahora, cuando uno trabaja con intervenciones en talleres con esas personas, uno se da cuenta de que todo eso que se da como pérdida empieza a ser recuperable. O sea, los hechos que uno olvida del pasado, en cuanto obliguemos al cerebro a una actitud proactiva de rescatar la autobiografía, de rescatar el olvido, empieza evidentemente a funcionar en términos que nos dicen que el deterioro cognitivo no tiene que ver necesariamente con un problema de déficit neuronal, se entiende, en términos de biológico. Ahí hay mucho que tiene que ver con esa actitud impuesta falsamente de una pasividad que, bueno, la gente cuando puede se resiste, y hay personas longevas que medio como que dicen, a ver, momentito, yo voy a empezar a hacer tal cosa, y otros que directamente sucumben a esta especie de estereotipo impuesto, y bueno, quedan ahí, por ejemplo, guardado en los geriátricos. Y ahí el doctor decía muy bien, el geriátrico, una guardería creada por nuestra época para simplemente sacarse un problema de encima
y depositar a la gente para que viva hasta que la biología haga lo suyo. Pero digo, a ver, eso no es una concepción que no puede ser puesta en discusión y diríamos criticada. De hecho, bueno, nosotros lo hacemos. ¿En dónde se notan las diferencias en cuanto a las diferencias socioeconómicas en la vejez, digamos? ¿Cuáles son las diferencias más notorias entre los sectores distintos económicos de la sociedad en la vejez? ¿Cómo la viven? Bueno, las inequidades y las diferencias son muy grandes. No es lo mismo ser anciano o ser discapacitado en un nivel socioeconómico que en otro. Habrás visto que hay distintos modelos de silla de rueda. Hay alguna silla de rueda que es un banquito con rueditas, y hay otras sillas de rueda que son eléctricas y que andan por la calle. Sí. Así que las grandes diferencias se notan más aún en aquellos sectores postergados, digamos, por la sociedad en general. Ahora, con respecto al anciano adentro del geriátrico, este es un invento también de la sociedad capitalista, el anciano metido adentro de un geriátrico. Pero también es un invento de la sociedad capitalista el anciano haciendo turismo por Europa, el anciano yendo al gimnasio, claro, olvidándose de la familia, porque no solamente la familia abandonó a la persona de edad, la persona de edad todavía quiere seguir siendo joven y no aportar, eso forma parte del egoísmo, no aportar a la propia familia, lo enriquecedor que hace estar con los nietos, de poder irlos a buscar a la escuela, de poder transmitirle las experiencias de vida, de poder acompañarlo en el recreo o en los juegos, el poder llevarlo a natación o a música o lo que sea. No, ahora el abuelo, vos sabés que el abuelo tiene sus amigos, va al club de jubilados, tiene el baile, Hay muchas campañas anti-AIDS también. La familia abandonó, claro, la familia, ¿y por qué estas campañas? Porque tiene que seguir consumiendo. Claro, sí. Este hombre tiene que seguir consumiendo. Y no puede producir, pero tiene que seguir consumiendo. Está en una sociedad de consumismo y de descarte de las personas, y fuertemente descarte de la familia. Por eso yo insisto la necesidad de que el abuelito esté integrado a la familia. Tendrá su vida independiente, seguramente tendrá sus actividades, pero no descontextualizada de la familia. Y las grandes inequidades se ven en estos extremos de la vida. Francisco, ¿vos querías comentar algo? No, me llama la atención en realidad a veces el lenguaje que nosotros usamos, cómo opera todas estas, por así decir, ideologías. Porque en los dos extremos que señalaba el doctor, el adolescente lo llamamos negativamente, es el que adolece de algo, le falta algo. Al que se retira, también se está retirando de lo importante que sería el trabajo, de la vida laboral activa, etcétera. Es incluso casi divertido o casi irónico que la jubilación significa gritar de alegría. Claro, jubileo, sí. Jubileo viene de ahí. O sea, yo tendría que gritar de alegría por irme de la acción laboral, del mundo de la vida laboral. Y sin embargo, anciano por eso tiene los dos sentidos. Anciano es el que va adelante y el que es de antes. Entonces, en realidad, en el lenguaje, nosotros podemos hacer operativo una u otra concepción de la vida y de las edades relacionadas con, ¿no? Nada, simplemente. Sí, vos vieras lo que gana el 80% de los jubilados, que están en la mínima, en muchos casos por debajo de la línea de la pobreza. Claro, no. No sé cuánto jubileo habría por llegar a esa situación, ¿no? Exacto. Hay una contracción misma del Estado ahí en fijar una jubilación mínima por debajo de, por ejemplo, la canasta básica, ¿no? Pero por supuesto hay una obligación del Estado en general. Por eso digo que el Estado debería fijar políticas demográficas, pero también fijar políticas tendientes a mejorar la calidad de vida o mantener la calidad de vida del adulto mayor. Y esto lo vemos todos los días en la construcción del PAMI. La construcción del PAMI, yo sé que la gente del PAMI no me está escuchando, pero la construcción del PAMI es simplemente sacarle la carga económica a las obras sociales, porque las obras sociales tienen el trabajador económicamente activo que aporta y no se enferma. Ahora, cuando se envejece, se jubila y se enferma, lo sacan de ese grupo y lo mandan a un grupo de todos juntos que se llama PAMI. ¿Por qué no me dejan a mí mantener la misma obra social y que me ayuden mis compañeros de trabajo que están trabajando, ¿no? En este sentido, el PAMI es una construcción
similar al geriátrico. Hay obras sociales que felizmente, aunque la persona se jubile, lo retienen dentro de su sistema, es decir, Sí. no necesariamente lo obligan a ir a PAMI, es decir, digo, no todas, No está obligado. El trabajador tiene que expresar, no me acuerdo exactamente si son 3 meses o X tiempo, de querer quedarse en su obra social de origen. Pero esto lo tiene que expresar el trabajador. Si no lo expresa, pasa automáticamente al PAMI y ya no tiene retorno. ¿Está? Porque así como hay posibilidad de pasarse de una obra social a otra, dentro de las obras sociales de los trabajadores activos, no hay posibilidad de alguien que está dentro del PAMI salir del PAMI y pasarse a otra obra social. Pero como la mayor parte de la población no sabe que cuando se jubila tiene un lapso de tiempo de 3 meses o 6, no me acuerdo cuántos eran, para decidir que quiere quedarse en su obra social de origen, como la mayor parte de la población no lo sabe, no lo pide. Y como no lo pide, pasa a esta institución PAMI, de la cual, bueno, no tendrá los mismos servicios, y eso no me cabe la menor duda, que en su obra social de origen, ¿no? Hay algo que tiene que ver con lo que decía el doctor Rosselli acerca de la autopercepción que puede tener un joven, ¿no? Esta fantasía de inmortalidad y pensar que nunca le va a tocar la vejez, y es algo efímero porque enseguida, ¿no? Como un fuego a veces, ¿eh? El fuego tiene como un esplendor, pero va hacia digamos, hacia extinguirse. Eso es algo que, bueno, vos traías al principio con la cuestión de la muerte, ¿no? Ahora, en una sociedad con un aumento de expectativa de vida, una sociedad cada vez longeva, ¿qué pasaría con, por ejemplo, el surgimiento de las nuevas ideas? Porque también, digamos, la evolución tuvo que ver con el recambio, ¿no? Digo, que, por ejemplo, desde la filosofía. Sí, es verdad que la idea de creatividad está vinculada a la idea de fuerza vital, o sea, un momento donde se es capaz de crear y se hace un esfuerzo sea un esfuerzo físico por la creación de un objeto, de una obra, o de una escritura de una obra literaria larga, o, digamos, siempre la creación implica una tarea, un gasto de energía, por así decir. Y es verdad que en filosofía, por ejemplo, los grandes filósofos son los que tienen 3, 4 grandes ideas, que no necesariamente es verdad que se desarrollan en la juventud. Uh-huh. Muchos tienen sus grandes obras hacia la madurez, cuando uno adquiriría esa reflexión de la que hablaba el doctor, cuando hay una madurez de reflexión capaz de crear una idea, ¿no? Pero en general la creatividad está vinculada con esa idea de gasto de energía que se da durante un momento de la vida. Yo creo que si verdaderamente nosotros, no sé, incluso les preguntaría a ustedes y les preguntaría a la gente que escucha, si fueran capaces de elegir más tiempo, digamos, de vivir más tiempo, que sin duda creo que la mayoría de nosotros querría vivir más tiempo, 100, 200, 300 años, o vivir para siempre. Si vivir para siempre, como sueño tecnológico y como posibilidad futura, es verdaderamente atractivo, o sea, el no morir, ¿no? Bueno, ya hablamos un poco sobre el cuento de Borges en el Aleph, el inmortal. Bueno, cuando se encuentra con ese Homero, digamos, totalmente apático, ¿no? Por tener esa vida. Pasa que eterna, le quita un poco el sentido a vivir, no poder morir, me parece a mí. Claro. Bueno, algunos dicen que tal vez el encanto de la vida tenga que ver, o la intensidad, con esa cuestión de la brevedad, ¿no? De saber que es limitada. Exacto, vivís todo con más intensidad sabiendo que, no sé, eventualmente hay un final. Sí, no sé si viviendo para siempre podría ser creativo, eso para cerrar la idea. Seguramente. El querer seguir viviendo toda la vida forma parte del egoísmo. Yo quiero seguir viviendo en detrimento de los nuevos que vayan a venir. Claro. Y siempre es necesario que caigan algunas hojas para que el árbol florezca mucho mejor, mucho más verde, con mejores flores y demás, ¿no? O sea, bienvenidos sean esas nuevas flores, y los que estamos en este momento, en este mundo, tendríamos que contribuir hacia esas nuevas flores, con nuestra experiencia y con las raíces del árbol. Sí, ahí yo creo que también hay un problema moral de la persona, porque como decía el doctor, el querer vivir uno al infinito
cuando al lado eso no ocurre, es una actitud egoísta que yo diría implica pensar nada más que en mi salvaguardia. Y eso, por lo menos en la literatura, cuando se ha abordado, no conduce a la felicidad. A lo mejor está el mito de decir, a ver, yo sobrevivo y el resto no, pero ¿qué pasa cuando eso ocurre y los allegados no perecen y yo sigo viviendo? Claro. El problema de Dorian Gray, por ejemplo, por citar uno, ¿no? Es decir que, a ver, esa fantasía de inmortalidad es absolutamente, no solamente contraria desde el punto de vista moral, sino que en realidad es falaciosa, porque yo no me puedo salvar solo si lo que tengo al lado se derrumba. Entonces, a mí me parece que, a ver, volviendo a la idea que tú habías introducido de la muerte, me parece que asumir la finitud a todo nivel del desarrollo es una actitud sabia. ¿Por qué? Porque nos permite valorar las cosas de otra manera e invertir nuestra energía, aun cuando somos jóvenes o cuando dejamos de serlo, en cosas que realmente tienen un sentido, ¿se entendió? Porque, a ver, si en ese lapso finito nosotros no invertimos lo que hacemos en cosas que realmente tengan un sentido fuerte, realmente nos estamos equivocando como proyecto existencial. Entonces, en fin. Doctor Schiavone. No, yo, vinculado a esto, querría recordar algunas coplas de Manrique, en las coplas a la muerte de mi padre. Hombre, querer seguir viviendo cuando Dios quiere que muera es locura. Esto de querer la finitud de la vida es locura, no querer morir. Forma parte de la biología, forma parte de la esencia y forma parte de la construcción que el Señor ha dado sobre nosotros. Bueno, y volviendo a la tercera edad como grupo social, ¿la universidad hoy está preparada para volver a recibirlos, digamos, esta, de alguna manera, tercera vuelta a la universidad, después lo que fue, bueno, la formación de grado, el posgrado? ¿Qué lugar hay para el adulto mayor en la universidad? Y más concretamente, ¿qué está pensando la UCA a nivel de extensión, de transferencia para los adultos mayores? Lo primero que hay para tomar decisiones es encontrar la verdad, y para encontrar la verdad hay que investigarla. Por eso fijamos como una línea de investigación en donde todas las facultades tienen líneas de investigación vinculadas al envejecimiento. Bueno, analicemos qué pasa con el envejecimiento y veamos de qué forma podemos nosotros emitir alguna voz que llegue al que toma decisiones. Ahora, ¿qué rol le podemos dar al que ha transitado los años? El primer rol es saber escucharlos. Tener la nobleza de saber escuchar a aquel que ha transitado la vida. Hay un refrán que dice que si yo lo escuché, lo entendí, si yo lo vi, lo aprendí, y si yo lo hice, lo sé. Y las personas que han transitado la vida la han hecho. Hay que escucharlo a ellos, porque ellos han hecho la vida. Hay que escuchar su voz, seguramente. En este debate que hubo hace poco en el Congreso con respecto a la ley del aborto, a mí me hubiese gustado escuchar la voz de los abuelos. La voz de los abuelos hubiese sido muy sabia en ese momento, no la voz de los jóvenes, adolescentes, como él decía, del adolecer, la voz del que transitó la vida, la voz de aquel que tuvo familia, la voz de aquel que tuvo hijos, sin importarle si tenía el departamento, si no tenía el departamento, porque hoy por hoy el tema es que a los 20 años hay que recorrer el mundo, hay que ir a Oceanía, ahora ya no Europa, hay que ir a Oceanía, a esos lugares desconocidos, volvés y viene el tema de tener el auto, y el mejor auto, si es un Mercedes-Benz, mejor todavía, después de eso un departamento, y si es posible en Barrio Norte o sobre Libertador, viendo los bosques de Palermo. A partir de los 40 hay que construir, hay que conseguir la pareja. Entonces empezamos y después de los 50, cuando la biología es inexorable, te das cuenta que en este listado del capitalismo
te falta tener hijos. En esta línea, entonces le pedís a la sociedad consumiendo la fertilización asistida, porque hay que seguir consumiendo, ¿no? No biológicamente. En este debate me hubiese gustado la opinión de los abuelos, que tuvieron esas familias con escasos recursos, en donde estaba la piecita y después vino la piecita de la nena en el fondo, atrás del gallinero hicieron otra cosa, pero vivieron, crecieron y vivieron felices sin necesidad de todos estos aditivos alrededor. Ahora, ¿puedo agregar algo en relación a la pregunta que Nicolás había hecho? Ya específicamente, ¿qué puede hacer la universidad? Y la universidad en general, ¿no? Como, diríamos, ámbito institucional de formación. A ver, partamos de la base que el conocimiento evoluciona permanentemente y la necesidad de aprender ya es una necesidad vital. O sea que para vivir satisfactoriamente con calidad de vida, estamos obligados a tener mecanismos de aprendizaje continuo. Y ahí la universidad como contexto institucional, yo creo que en general se ha quedado, porque se queda con la formación de grado, más recientemente ha incorporado la formación de posgrado, pero con el doctorado todo termina ahí. La pregunta es, ¿por qué asumir eso así? Yo no digo, de plantear utopías donde la universidad tenga que seguir agregando niveles y demás, pero la oportunidad de crear espacios de aprendizaje más allá, es decir, de formación continua, me parece que realmente es una necesidad que el mundo lo está requiriendo. Si no queremos que la gente quede desactualizada y quede más allá de la posibilidad de vivir activamente de un modo eficaz. Por ejemplo, el aprendizaje tecnológico hoy en día, que nosotros lo tenemos como una gran dificultad en los adultos mayores, es porque realmente nadie ha pensado seriamente de que eso debe ser cubierto, porque si no, no estamos garantizando ciudadanía. O sea, para garantizar ciudadanía tenemos que dar todos los elementos para que las personas puedan tener capacidad de ayornamiento y de entender el mundo en el que se está viviendo. Ahí la persona puede ser eficaz. Entonces, por ejemplo, para ir ya a lo concreto, nosotros estábamos viendo en el CIP que el trabajo en talleres de recuperación cognitiva que algunos grupos nuestros hacen en los hospitales, trasladarlo y hacer un mix entre cosas que se puedan hacer en el ámbito hospitalario y cosas que podamos hacer acá. Es decir, por ejemplo, un taller de trabajar sobre la memoria, de trabajar sobre los recuerdos, ¿por qué tener que hacerlo en el hospital? Digo, eso no requiere ningún andamiaje. Y entonces, esa es una posibilidad que yo veo que uno tiene que pensar que también este ámbito puede albergar realizaciones de tipo educativas, sin que llegue a tener que ser, se entiende, una carrera o cosa por el estilo. Pero bueno, hay que tener imaginación para decir, ¿por qué no? Y entiendo que la UCA también está pensando en formación para acompañar a los adultos mayores, ¿no? La figura del cuidador, por ejemplo. Tenemos varios cursos en ese sentido y también hay que ver cuál es la responsabilidad de la universidad y cuál es la responsabilidad del Estado, porque la universidad de ninguna manera debe reemplazar al rol y responsabilidad del Estado. ¿tá? Tenemos actividades de grado, tenemos actividades de posgrado, tenemos los doctorados y también tenemos cursos de actualización. Todas las facultades tienen cursos de actualización continua. También tenemos otras actividades vinculadas a la responsabilidad social que pueda hacer la universidad. En este sentido, reforzando lo que vos decís, el curso de cuidadores domiciliarios,
También el hecho de la formación de personal de enfermería o técnicos de enfermería es una responsabilidad. Pero el curso de formadores de cuidadores domiciliarios es una necesidad para la familia, es una necesidad para la seguridad social. Nosotros estamos haciendo este curso, un curso anual que hacemos en la Facultad de Ciencias Médicas, en donde lo hacemos para que las familias encuentren a alguien que se quede con la persona en el domicilio y lo pueda asistir. Es un curso al cual se puede acceder solamente con la primaria completa y donde le enseñamos a la persona cómo cambiar a la persona postrada, que puede ser anciana o no anciana, cómo higienizarla, cómo prepararle la comida, cómo hacerle unos trámites bancarios o trámites del PAMI, cómo leerle cosas o cómo interactuar para que esa persona no se sienta tan sola, mientras que los integrantes de la vida familiar producen y consumen. Francisco, ¿querías agregar algo? No, yo en realidad mi propia experiencia, yo doy clase en antropología en la carrera de licenciatura en filosofía, pero al mismo tiempo cursa gente que hace una diplomatura. Gente jubilada que la hace como segunda carrera por gusto. Algo que la filosofía tiene de por sí, digamos, como característica de que nadie la hace como profesión, sino que vienen a estudiarla porque siempre la tuvieron como un pendiente y ahora que tienen tiempo lo hacen. La interacción entre los alumnos de la diplomatura jubilados y los jóvenes de 19, porque yo tengo segundo año, que están cursando la licenciatura, ahí es donde uno ve esa posibilidad que tiene de, en un mismo proceso, que es el proceso de aprendizaje de antropología, dos realidades totalmente distintas. El que ya salió de la vida, por así decir, tiene toda la experiencia acumulada, y aquel que recién empieza, la riqueza de ese intercambio. Qué bueno. ¿Dónde hacen eso ustedes? En la carrera de filosofía son dos carreras que se cursan juntas, y la segunda carrera, que es diplomatura, la hace toda gente grande. Ah, bueno, no lo sabía, te felicito. Bueno, qué bueno. La verdad, Bueno. te felicito. Bueno, voy a caer en un lugar común y voy a decir, nos quedamos sin tiempo. Así que, doctor Schiavone, doctor Rosselli, doctor Francisco Díez, muchas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros y los esperamos en alguna otra oportunidad. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias.